buenas tardes. Vamos a dar, bueno, una cosa, perdonadme. Lo estamos retransmitiendo en directo por internet, sí, y se va a grabar siempre al micrófono, porque si no, sí, la gente en su casa o cuando tengamos la grabación no te oyen, ¿no? Perfecto. Y si alguien quiere preguntar, pasaremos el micrófono, ¿vale? Porque se está retransmitiendo en directo por internet y se va a grabar. Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la presentación del libro de Francisco Herrera Clavero e Inmaculada Ramírez Salguero, Psicología de la Educación. Es para la Biblioteca Pública del Estado en Ceuta y también para el Instituto de Estudios Ceutíes, que organiza esta presentación. Un placer y un honor poder presentar la última obra para nosotros Paco Herrera. Son muchos años de compañeros en el Instituto de Estudios Ceutíes que hemos compartido y por lo tanto me vais a permitir que lo llame Paco en esta ocasión. Para vosotros creo que Paco no necesita mucha presentación, pero bueno, haremos por lo menos una breve presentación de Paco. Sabéis que es doctor en psicología, en filosofía y en ciencias de la educación, catedrático de escuela universitaria, profesor titular del Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad de Granada. Ha sido miembro del Instituto de Estudios durante muchos años, de hecho decano de su sección de Ciencias Sociales y miembro de su junta rectora. Coordinador y organizador de diversos congresos, fundamentalmente los de migración, interculturalidad y convivencia, creo que fueron 6 ediciones, si no recuerdo mal. Sí. Y bueno, no voy a citar sus publicaciones por una razón. Si uno entra en Dialnet, el famoso repositorio de la Universidad de Rioja, son 111 citas. Con lo cual, o dice una, no dice... Pero solo hay un 60%. Sí, bueno, de hecho, incluso por lo menos no estén todas, ¿no? Pero por dar un dato, ¿no? Entre ellos 39 libros, que probablemente sean más, libros colectivos o individuales, pero 39, que como digo, puede ser alguno más, y hay referencias que van desde 1983 hasta prácticamente nuestros días, con lo cual habla de la dilatadísima obra intelectual y científica de Paco. Ha publicado múltiples revistas científicas especializadas, universitarias y especializadas en el ámbito de la psicología y de la ciencia de la educación, y los campos de investigación que ha abordado son bastantes: el aprendizaje, el currículo, la inteligencia, la psicomotricidad, la motivación, el control de la ansiedad, la convivencia, la interculturalidad, la emigración. Tiene un amplísimo campo, como digo, de línea de investigación a lo largo de su trayectoria, ¿no? Ha realizado él mismo 2 tesis doctorales y ha dirigido 6, creo. Hasta puede que alguna más también, porque a veces los datos son y bueno, la coautora, que también la conocéis, Inmaculada, que además de coautora del libro es la mujer de Paco, también es catedrática, es doctora en Filosofía y Ciencia de la Educación, catedrática de la Escuela Universitaria, profesora titular del mismo departamento de la Universidad de Granada, de Psicología Evolutiva y de la Educación. Es también miembro del Instituto de Estudios Ceutíes. En su caso, Dialnet nos arrojaba 43 publicaciones, puede que sean más seguramente, entre ellos 26 libros bien individuales o colectivos y una obra que se extiende entre 1992 y 2009. Su tesis doctoral versó sobre la adaptación del factor de rendimiento de la población escolar musulmana de Ceuta, ¿no? También ha publicado en numerosas revistas especializadas y ha seguido las mismas líneas de investigación que Paco, más o menos, con algún tema más o menos, pero más o menos las mismas líneas de investigación para no repetirlas. Yo, como digo, no hacía falta presentarlo, pero sin más daría paso a la intervención de Paco. Como digo, para nosotros, Paco, tanto en mi calidad, en este caso, doble, de director de la biblioteca, de organizadora del acto y del Instituto de Estudios Ceutíes, es para nosotros un enorme placer, y tú lo sabes ya personal, por los muchos años de trabajo conjunto que hemos llevado al Instituto, y de amistad, por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias. Pues nada, Paco. Buenas tardes a todos. A mí lo que me encanta cuando me presentan, sobre todo fuera de Ceuta y no amigos, porque esto es un dislate, tener un amigo como José y con el arrope del Instituto de Estudios Ceutíes, y luego en mi tierra, pues así da gusto, ¿no? Torear en esta plaza. Cuando me presentan en otros lares, bien sean a nivel nacional o internacional, a mí me gusta mucho que simplemente digan que soy maestro. Con eso me conformo. Teniendo dudas. No, sí, antes yo resoplé un poco y sonó. Bueno,
Dicho lo cual, en primer lugar lo que quiero es agradecer al Instituto de Estudios Ceutíes que tuviera bien el que pudiéramos presentar este libro, que yo intentaré no ser muy extenso. Mi mujer dice siempre no te remontes a los romanos, intentaré hacerlo. Y agradecer también a la Biblioteca Pública del Estado aquí en Ceuta, pues que haya cedido las instalaciones y puesto al servicio todo el aparataje y por supuesto agradecer también a todos los que están, a todos los que estáis, porque estamos en petit comité y sobre todo entre amigos, y a los que desde algún medio nos están viendo, porque me ha comentado José que esto se transmite en directo también por streaming y quedará grabado en la página del instituto, lo subirán a la página del instituto. Bueno, hablar de este libro yo iniciaría diciendo que la psicología de la educación debería ser de dominio público. ¿Por qué? Porque la educación, como dirían en esas tribus africanas donde salió este comentario, para educar hace falta una tribu completa, no una persona que intente educar. O sea, eso de que la escuela educa a los niños, pues educa en cierta medida, partiendo de que la familia sea la primera y después la colaboradora con esos educadores. Y después de esos educadores, pues hay otras personas implicadas dentro del ámbito de la educación, como son especialistas de otro nivel, que no son más que un complemento. Y también una serie de investigadores que son los que aportan ideas, que después, en la mayoría de los casos, es difícil ponerlas en práctica, es penoso decirlo, pues porque no hay una voluntad política de llevarlas a cabo, ¿no? Eso que sirva como entrada. A mí quien me conoce sabe que yo no he leído un texto en mi vida, ni en una presentación, ni en una exposición, ni en nada. Pero hoy va a ser la primera vez que voy a leer algo, pero es porque yo creo que compendia muy bien el espíritu del libro, y está ahí en la contraportada, en la contracubierta. Pero claro, ahí es que no se ve, por eso lo voy a leer. Lo voy a leer rápido porque lo que interesa es comunicar lo que realmente quiero decir y sobre todo, si logro ser breve y puedo animar un poco a que haya cierto debate, pues a mí me encantaría, ¿no? Voy a pasar a leer esto de la contracubierta. El objetivo de esta obra es facilitar tanto a docentes e investigadores como a estudiantes universitarios y demás personas interesadas, yo ahí implicaría de lleno a los padres, ¿no?, el conocimiento estructurado más actual sobre la psicología de la educación, así como fomentar el aprecio y el gusto por ella, recopilando la experiencia decantada de sus autores tras haberle dedicado medio siglo de sus vidas a su estudio científico, teórica y empíricamente. Esta obra se desarrolla en torno a 8 capítulos impresos en papel y sus respectivas presentaciones PowerPoint, que están en un CD en la última página, en la contracubierta, para su mejor asimilación y acomodación cognitiva y metacognitiva, en las que se desgranan, explican, ejemplifican, analizan, sintetizan, aplican y valoran tanto sus principales conceptos y teorías como su evaluación e intervención. Estos capítulos dedicados a la epistemología y metodología de la psicología de la educación como punto de partida, posteriormente pasan al estudio de la personalidad como vehículo que nos llega por nuestras vidas. Después veremos por qué he elegido una serie de presentaciones que vienen en el CD para que se vea lo intuitivo que es, sobre todo para personas que no son especialistas. O sea, el libro tiene, yo diría que al menos 4 niveles según de quién se trate. Hay un nivel muy superior, porque se detalla mucho científicamente, con una profusión, con un lujo enorme de detalles, tanto en la parte de revisión teórica, lo que son conceptos y teorías, como en la parte de y cómo se evalúa eso. Yo cómo puedo evaluar con una simple mirada o con poca cosa, cómo puedo evaluar la personalidad de alguien, el comportamiento de alguien en suma. Bueno, la personalidad tiene una serie de componentes, que eso también es lo que desgrana el libro y se dedica un capítulo a cada uno de ellos, ¿no?
Eh, mm, Esto lo voy a saltar porque eso lo vamos a tratar después. Dice, asimismo, resaltar que la propuesta que se ofrece puede resultar de gran apoyo a la hora de orientar la educación hacia el aprender a aprender. Esto es una máxima que yo llevo años diciendo, lo dicen muchos autores, ¿no? Yo no soy nada novedoso en este sentido. Sí que tengo un libro publicado que se llama Aprender a aprender, casualmente, ¿no? Publicado también por el Instituto de Estudios de Utí. Lo tenía una editorial. Bueno, al instituto le he donado unos pocos de libros, creo que son 12. ¿Por qué esto de aprender a aprender? Porque curiosamente en todas las profesiones uno de los principios básicos es dotar a los neófitos, a los novatos, en el manejo de una serie de herramientas que les sirvan en su profesión. O sea, ¿cómo un fontanero no va a saber lo que es, no sé, el tubo ahora PVC, entonces el plomo? O cómo no va a saber lo que es una herramienta como el martillo, la tenaza y tal, cualquier otro, el carpintero y tal. Bueno, pues curiosamente el aprendiz no sabe, no se le dota de ninguna herramienta para aprender, lo que son estrategias de aprendizaje. Eso no hay quien lo haga. O sea, yo he dado conferencias en diferentes lugares, puedo decir hasta en México, por ejemplo, y les preguntaba una cosa al público como inicio, ¿no? Y era, ¿quién les había enseñado a ellos a aprender? O sea, estrategias de aprendizaje. ¿Quién les había enseñado a ellos a una parte de las estrategias, que es estudiar? Guardaba un poco de silencio, esperaba la respuesta y les decía ya cuando veía que alguien se iba a animar, no se preocupen, yo se lo voy a decir a todos porque parece que les da vergüenza. Nadie. O sea, es triste que todavía los aprendices, en este caso niños o jóvenes o adultos, no tengan herramientas o no se pongan en práctica herramientas para poder mejorarlo, ¿no? Dice, una educación hacia el aprender a aprender en un aula microsociedad, esto sí que es importante, que socializa y facilita la autoconstrucción de aprendizajes, apartándola del aburrido y rutinario y desmotivador modelo tradicional basado en la enseñanza encorsetada de viejas fórmulas repletas de retahílas a modo pasivo, tipo mantra, en un aula del cogote. Esto en la universidad es muy conocido, una frase que yo dije hace 40 y tantos años, y era que de pequeño entré en un aula del cogote y sigo viendo el aula del cogote. O sea, uno detrás de otro, y aquí no se puede hablar, aquí no se puede jugar, aquí no se puede uno distraer, todo el mundo tiene que estar pendiente de lo que diga la sabiduría, el tótem, ¿no? Y ojo con que te muevas. Entonces, claro, lo único que yo tengo para distraerme es el cogote del compañero, la parte posterior del cuello, ¿no? Y es de lo único que yo voy a tener alguna noticia, porque el resto me va a entrar por un oído o le va a entrar por un oído y le va a salir por otro, como me pasaba a mí de pequeño. Y dice, donde en vez de un docente adecuadamente formado como profesional, es suplantado por un simple lector de libros de texto y donde los alumnos acaban conociendo poco más que la geografía de la parte superior del cuello de sus compañeros, asimilando casi nada y olvidándolo todo. Esta obra puede contribuir a comprender por qué cuesta tanto aprender y, concretando aún más, por qué a nuestros estudiantes les resulta tan difícil. ¿No tendrá mucho que ver en esa enorme decepción que la enseñanza actual no da adecuada satisfacción a ese sublime objetivo? ¿En qué ha cambiado hasta hoy la anquilosada enseñanza de la escolástica? Recordemos la escolástica de Edad Media, cuya máxima era repetitio est mater studiorum. Repite, repite, las tablas de multiplicar y todo eso. En eso te quedas. La lista de los reyes godos, en eso te quedas. Eso está bien para ir a pasar las palabras, ¿eh? Se puede ganar un dinero. ¿No será debido a que la formación actual de los docentes, tanto la inicial como la permanente, está caduca y hay que reinventarla? Bueno, pues a todos esos interrogantes también se intenta dar respuesta. Finalmente, desear que este maravilloso viaje por el mundo de la psicología y de la educación que en esta obra se ofrece sea sumamente agradable y productivo, esperando que sirva para encontrar con éxito nuevas rutas a nuevos mundos y nuevos retos que hagan crecer más y más a la humanidad, ya que la educación es el motor más potente de progreso y desarrollo de los pueblos. Eso es lo que dice ese pedacito que hay ahí, para que sirva de orientación, ¿no? Bien, a mí me gustaría, eso es, ¿apareció ya?
Ahí. Eso. Comentar ahora las aportaciones que hemos considerado nosotros. Son muchas más, pero las de mayor calado, ¿no? de esta obra, para quien quiera tenerlas en cuenta. Pues en primer lugar, hemos hecho, bueno, lo que se suele hacer en una obra que quiere tener un fundamento científico apropiado, pues evidentemente es como decía Newton, he podido ver las estrellas porque enormes gigantes me sostuvieron sobre sus hombros, ¿no? Nosotros nos hemos tenido que apoyar en los hombros de nuestros gigantes, que fueron los grandes maestros que tuvimos, grandes profesores, pocos, la verdad, pero hubo muchos muy grandes. Es más, yo recuerdo a mi don Manuel, que fue mi maestro de primaria, bueno, que yo le echaría a pelear, a competir con catedráticos de universidad, ¿no? Era un pozo de sabiduría y era una persona que iluminaba el camino, que ayudaba. En ese sentido, nosotros hemos pasado revisión de todo lo anterior y, dado que no existe otra obra de psicología de la educación de hace al menos 20 años, pues la hemos puesto al día, ¿no? Pero lo hemos hecho dotándola de un corpus sistemático y coherente. No quiere decir que la de otros, bajo su visión, no lo fuera, pero desde nuestro punto de vista era como compartimentos estancos, ¿eh? No partía de algo global que entrar poco a poco en profundidad al detalle para conocerlo. Por eso, entre otras cosas, y para que sea entendible tanto a niveles de más altura como incluso para padres, pues lo que hemos hecho ha sido ofrecer una serie de modelos teóricos. Los científicos nos valemos de modelos teóricos para poder explicar, sí, pero cuando se ofrece un modelo teórico, los que trabajan sobre algo físico lo tienen muy fácil, porque ofrecer un modelo teórico sobre la Tierra, pues un globo terráqueo nos puede servir. No sé, una maqueta sobre tal o cual construcción pues también nos puede servir. Pero ¿cómo se puede ofrecer una idea clara, sistemática, coherente, integradora, por ejemplo, sobre qué es la personalidad, qué es algo abstracto, o qué es la inteligencia, o qué es la libertad, o qué es la justicia, ¿no? En fin, son temas curiosos. Pues eso lo hemos intentado hacer. Y también lo que hemos intentado es hacerla, si bien con fundamento científico de sustento importante, y de eso da cuenta pues, la bibliografía de cada tema, no hemos querido poner una bibliografía global, como se suele hacer en los libros, sino en una bibliografía puntual, tema a tema. Recuerdo que el capítulo que después hablaré brevemente por encima, de la inteligencia emocional, porque es muy interesante, pues esa tiene como 4 páginas de bibliografía, ¿no? Que eso suponen cientos de libros. Es más, la editorial, pues por razones obvias, decidió que las 718 páginas del libro se quedaran en 410, reduciendo espacios, tipos de letras, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es lo que hay. Pues esa es la idea general. Bien. Lo que sí quiero ahora es, para que haya una idea más concreta, no. Ahora, aquí. Aquí no, este de aquí. Dale tú. Es que dale. Ahí lo tienes. Ah, es que yo no lo veía, claro. Bueno, esto es la portada de una de las 21 páginas que tengo diseñadas para mi ámbito, ¿no? Esa está dentro de una matriz. Pero yo lo que quería hacer ver era esto. Si es que rueda. Sí. Un niño feliz se convierte en un adulto ejemplar. O por lo menos tiene más oportunidades. Bien. Pero lo interesante que se desgrana en el libro es profesores cualificados o especialistas cualificados, educación divertida y alumnos felices. Si me lo regresas, que ya no sé, porque no lo veo, no, que no lo veo. Esa es la idea global. Ahora ya le vamos dando, ¿no? Bien. Voy a pasar esto a velocidad, porque son presentaciones del libro. Estos son los capítulos que contiene. Si se observa, el primero sería la epistemología, el segundo la metodología, a partir de ahí la personalidad como algo global. En eso no hay ningún libro de psicología de la educación hasta el momento que empiece así. Ninguno. Todos empiezan
hablando del aprendizaje modelo antiguo que tenía el paradigma conductista, después el más moderno cognitivo-constructivista, después hablaba de memoria, de inteligencia, pero todo muy desilvanado, ¿no? Estos son los capítulos y... A ver... En la parte epistemológica, bueno, pues se parte de lo que es el conocimiento, es que no se ve, ¿no? Ahora, de lo que es el conocimiento en general, bueno, y antes del conocimiento, pues es la creencia, que todavía hay mucha gente que se maneja por creencias, no por conocimientos, y sobre todo muy pocos por conocimientos científicos, que son los que se pueden probar. Bueno, esas son las cualidades del conocimiento científico, y de lo que trata el conocimiento científico es, a ver si sale, le daré más rápido, de observar la realidad para que sirva después para explicar e intervenir, ¿no? Esa es la idea de como punto de partida. ¿Por qué partimos de qué es ciencia, las características de la ciencia, los objetivos de la ciencia y todo esto en ese tema de epistemología? Pues porque queremos ubicar la psicología, y en este caso la psicología de la educación, dando nuestra propia definición, para lo cual pues hemos hecho revisión de tropecientas, pero hemos fundamentado, hemos basado científicamente la nuestra, pero por lo menos que tenga una idea de qué va. Y el método científico, bueno, resumido en 4 frases conocidas de John Dewey, el padre del pragmatismo americano, que hablaba pues que lo interesante es detectar un problema. Nosotros abundamos en eso y le decimos la triple D, que no solo es detectar, proponer hipótesis, validarlas y extraer conclusiones. Bien, eso sería de lo primero que se habla para dar una definición, que es esa que damos nosotros. Ahí está resaltado en verde, pues que es la ciencia, porque aplica el método científico, para conocer el comportamiento, para intentar mejorarlo. Hay una idea, y es que todavía se sigue confundiendo mucho, y sobre todo a nivel educativo, lo que es evaluación y medida, o se malinterpreta lo que es una evaluación. Miren ustedes, o mirad, también lo hablamos nosotros como punto de partida para que lo tengamos claro, o que el lector lo tenga claro. Evaluar consiste en recoger información, tanto cuantitativa, que sería la medición, como cualitativa. Pero el recoger la información es para tener una idea lo más aproximadamente y lo más objetiva de la realidad, ¿no? Lo que otros le llaman diagnóstico. Bien, pero la evaluación no se queda en eso. La evaluación lo que quiere es, conocido eso, es ayudar a mejorar. Ayudar a mejorar. No se trata, como dicen los niños, en alguna ocasión, nuestros estudiantes de la universidad, que tengo una evaluación. Usted no sabe lo que es una evaluación. Usted tendrá un examen, una medición, pero no una evaluación. Porque si fuera una evaluación, tras el diagnóstico de cómo lo ha hecho, igual que cuando usted manda un trabajo, una vez que se ha corregido ese trabajo, hay que devolvérselo a los alumnos para que vean sus errores, para que puedan modificarlo. Y entonces cuando hay que intervenir y hay que calificar, no antes. ¿De qué sirve decirle al alumno, hay que hacer un trabajo, como ocurre muchísimas veces, de verdad, más de las que se debieran? Hay que hacer un trabajo sobre qué, sobre lo que queráis, del programa lo que queráis. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo queráis? O sea, esa es otra cosa que en algunas conferencias he puesto de manifiesto, he preguntado, ¿quién les ha enseñado a ustedes a hacer un trabajo académico? Nadie. Y académico científico menos, eso es que ni lo huelen, ¿no? Bueno, pues esta es otra cuestión. Bien, de eso se trata, de evaluar para intervenir, para ayudar. Y ahora empieza lo bueno. Aquí es donde empieza lo bueno del libro. Lo anterior es pecata minuta, lo anterior es para tener una idea de funcionamiento, de qué hablamos y cómo trabajamos. Pero fíjense ustedes, fijaos, la idea que tuvimos de dar un referente, de dar un constructo, de dar un modelo de la personalidad. La personalidad es el vehículo que nos lleva por nuestra vida. ¿Y quién lo conduce? El pensamiento. ¿Y qué motor tiene? La inteligencia. Y esa inteligencia, pudiéramos decir, ese motor que tiene como 3 compartimentos, como 3 cilindros. La racional, que es la única que siempre se había estudiado hasta hace poco, hasta por lo menos los años 70 del siglo pasado. Nosotros abrimos una línea desligada de la emocional, porque antes estaba incluida, que es la de la inteligencia social. Esa la hemos trabajado mucho. Y ese vehículo nos lleva por la vida, sí, pero necesita de un combustible, de una esencia, llamamos nosotros. Los franceses al combustible, como ustedes saben, le llaman essence.
De hecho, las estaciones de servicio, la gasolina le llaman ellos l'étation de l'essence, ¿no? Esencia. Bueno, pues la esencia, el combustible que hace mover a la personalidad son la triple A, le llamamos el autoconcepto, la autoestima y la autoeficacia, que es la esencia de la inteligencia emocional. Nosotros obramos siempre en primer lugar por inteligencia emocional. Incluso cuando el golpe emocional es muy fuerte, nos bloquea lo que se llama la amígdala en el sistema límbico cerebral y no permite el paso del hipocampo al córtex, con lo cual la racionalidad queda anulada. Cuando uno se queda aturdido por una impresión, pues eso es porque la amígdala ha bloqueado el sistema límbico y no pasa la información al córtex. Bien, pues ese vehículo lo que hace en su recorrido por la vida es darnos experiencias. Y de esas experiencias es de donde se aprende. Quiere decir que quien no vive experiencias, quiere decir que quien no hace, no aprende. O dicho de otra manera, que solo se aprende haciendo. Entre otras cosas, esto lo llevamos afirmando, vamos, Aristóteles fue el primero que lo dijo, ¿no? Y después puede decir desde Comenius a Froeber, Pestalozzi de Crowley, el mismo John Dewey, María Montessori, etcétera, etcétera. Bien. Con este constructo general, nosotros lo que hacemos es intentar sublimarlo para decir, ¿y yo qué tendría que observar en cada uno de esos modelos? O sea, yo quiero conocer la personalidad de alguien. Bueno, pues ustedes tendrán que ver si esa persona se va de la línea central, del centro, y se va hacia un eje, que sería el paranoidismo o el neuroticismo. ¿Qué significa neuroticismo? Pues significa que una persona no quiere decir que sea neurótico. No, yo no estoy hablando de padecimientos, tendencias, de momento tendencias. Una persona neuroide es una persona que tiene poca seguridad emocional, poco control emocional, gestiona mal su inteligencia emocional. Y un paranoide, siempre que no se exceda, la controla, pero bueno, cuidadín. Entonces, ahí el primer eje que habría que mirar es si esa persona gestiona o no gestiona la inteligencia emocional. Ya tenemos ahí un parámetro curioso. Después, si controla o no controla sus emociones, que va en la misma línea, y si es más introvertido o extravertido. Esta es otra cuestión que siempre debato, porque en casi todos los libros que hemos revisado se habla de introversión y extroversión. Bueno, extro no significa nada, extra sí. Hasta en el mismo Vaticano dicen extra omnes, vamos, latín, extra es fuera, intro es dentro, y es extravertido. Pues bueno, esas serían las líneas. Pues ya de cada tema, voy a ir más rápido, aparece su modelo y aparece qué hay que mirar de ese modelo. Todo esto está, como ustedes comprenderán, muy resumido. Esa sería la estructura del pensamiento, que no es más de cómo procesa el pensamiento la información cuando la amígdala del sistema límbico le da paso al córtex y la racionalidad puede manejar los estímulos, formar conceptos y trabajar con ellos. De hecho, la inteligencia lo que hace es manejar, jugar con los conceptos. Nuestra definición de inteligencia racional es la operadora de los conceptos, operadora conceptual. Y ofrecemos pues, todo lo que es un modelo de desarrollo de esa inteligencia racional. Después del pensamiento, la inteligencia racional. No son más que etapas propuestas en su momento por Piaget, pero que nosotros le damos vida y lo narramos, ¿sí?, a nuestra forma, que creemos que es muy interesante. Y en cada etapa, en cada piso de esa construcción, hay que tener unos mínimos. Puedo decir lo siguiente para ser muy breve. En ese suelo, lo importante de ese suelo, de lo que le llama invariantes funcionales Piaget, ese suelo, lo verdaderamente importante es la familia, el estatus económico, social, cultural y educativo. La familia, el pilar de la familia, la lengua materna, el desarrollo. Aquí en esta etapa, de 0 a 2 años y medio, pues hay una serie de pasos que empiezan. El niño a los 0 años lo que manifiesta son una serie de reflejos y en base a reflejos va creando esquemas y en función de los esquemas pues sabe que viene mamá o que me van a limpiar o que voy a comer o lo que es. Y poquito a poco a base de esos esquemas se va desarrollando. Bien, no voy a entrar en profundidad, que eso viene en el libro, pero sí que les puedo decir una curiosidad. Al final de esa etapa inicial, que se llama periodo sensorio-motor,
los niños adquieren lo que se llama la función simbólica. Y la función simbólica es que empiezan a darle representación en símbolos, en signos, a lo que ve y a lo que oye. Por ejemplo, al principio piensa en un árbol, pensando en el árbol, en el tronco, las hojitas y tal, y luego es capaz de escribir árbol. La función simbólica permite eso. ¿Por qué? Porque conforme va evolucionando, lo que ocurre es que cada vez irá utilizando más signos y menos, o sea, más significantes y menos significados. No quiero entrar en palabras técnicas porque no merece la pena. Pero en ese momento, sobre los 2 años y medio, 3 años, es curioso cómo se adquiere la función simbólica y otra cosa que se llama teoría de la mente. Esto es muy importante porque si a los 30 meses eso no se ha conseguido, ahí hay un problema y un problema grave. Como puede ser un TEA, o sea, un espectro autista o lo que sea, un Asperger o lo que sea. Esto va referido a lo siguiente. Imagínense que yo tengo un niño de más de esa edad y de menos de esa edad, uno que ha alcanzado la teoría de la mente o no. Si yo enseño esta botella y le digo, esta botella que contiene agua, vale, muy bien, pero si yo la vacío y le echo canicas dentro o tierra dentro y la tapo y enseño la botella, ¿qué dirá el niño si se le pregunta, y ahora que has visto que yo lo he llenado, qué pensará alguien si viene? El niño mayor, el niño maduro, dirá que esa botella es de agua, aunque tenga otra cosa. El niño inmaduro dirá que el que venga pensará que hay tierra dentro, aunque no la vea. Aunque no la vea. Eso es la teoría de la mente. Bien. Eso es de la inteligencia racional. Pensamos en el modelo sobre la emocional, pensamos en una hamburguesa, una cosa que, no sé, bastante curiosa y bastante chocante probablemente, ¿no? Pero era por distinguir que la base es la emoción y que la tapa es el sentimiento, porque de la emoción se llega al sentimiento, pero que el nutriente importante es la carne ahí, la hamburguesa, y los aditamentos son la triple A: autoconcepto, autoestima, autoeficacia. Autoconcepto es lo que pienso de mí, estima lo que siento sobre mí y autoeficacia es como creo que lo haré. Bien, pues esa es la idea. Hay una cosa curiosa que es la rueda de las emociones. No voy a entrar en eso porque, ya digo, esto es muy interesante. Y aquí parece que no se ponen de acuerdo tampoco los científicos respecto a cuáles son las básicas. En su momento eran 12 las básicas, después fueron 8, después han pasado a 4. Pero sí que si se observan estas de aquí, por ejemplo, la furia, aquí está la ira, es una básica, y el miedo otra. Precisamente 2 tesis doctorales nuestras van en ese sentido, estamos trabajando en eso, ¿no? Y sobre la tristeza y sobre la alegría o felicidad. Conforme se tira para el centro, eso se agudiza, y conforme se va hacia afuera, eso se diluye, y entre ellas se dan una serie de emociones complementarias. Bien, en el siguiente capítulo lo que tratamos es, o damos una idea sobre la inteligencia social. Esto es lo que hemos nosotros trabajado. Empezamos en Estados Unidos con un grupo de algo que se llamó aprendizaje autorregulado, de Pinterest y de Groot, 2 autores, y aunque era Anita Kreuzer la investigadora que empezó con el aprendizaje autorregulado, y nosotros aportamos la idea de la inteligencia social. Si se ve aquí, hemos dado la idea de un sistema solar, que todo lo ilumina y que irradia vida, calor y vida. Esos son los referentes, y hay referentes próximos y distales. En nuestras casas, cuando éramos pequeños, los mayores ya que hemos pasado de los 60 y bastante, pues nuestras casas eran un foco de referentes maravillosos. Hoy día, por desgracia, los referentes familiares no son tan buenos como antes. Pero además se ha complicado el tema con los referentes escolares, donde ahora pues está el bullying, o sea, las agresiones, etcétera. No voy a entrar en profundidad. Pero ¿y la sociedad? ¿Qué está ocurriendo en la sociedad en general? Es que todo el mundo pasa de todo. Es que es como decía Freddie Mercury, lo quiero ahora y lo quiero ya. Es por narices lo quiero, aunque no lo merezca, sin esfuerzo. Yo comentaba en otra historia que tengo publicada por ahí que el desarrollo de los pueblos ha sobrevenido de 3 pilares básicos. Uno es, bajo mi punto de vista, ¿no? Uno es la educación que propicia ciencia. La educación en el sentido formativo, que propicia ciencia. El segundo es el respeto. Y el tercero es el esfuerzo.
En fin, si miramos esos pilares básicos hoy, dejan mucho que desear, por no decir, por no ponerme más triste, ¿no? Pero es que ha aparecido un referente que es increíble. Esto ni en las películas de ciencia ficción, salvo la del Gran Hermano de Orwell, era increíble. Las TIC, pero bueno, las TIC son maravillosas como complemento. Informática, o sea, todo lo internet, todo material este. Sí, pero es que aparecen unos señores, o quienes sean, que son los influencers tienen múltiples nombres, ¿no? Que estos dicen que hay que jugar al calamar, o hay que jugar al pulpo, hay que jugar a lo que sea, o que hay que dar una paliza a no sé quién, o que no sé qué con tal colectivo y al degüello. Pues eso es lo que hay. Y los medios de comunicación, pues ¿qué voy a decir? Si muchos de ellos son la voz de su amo, ¿no? Esto lo debatí en una ocasión y hubo alguien que me dijo que es que no tenían más remedio. Entonces yo le dije que para esa enfermedad hay un fármaco estupendo, ¿no? Que nos lo dan al nacer nuestros padres, pero que se pierde con mucha facilidad, se llama dignidad. Bien, pues ¿qué hace esa irradiación de esos referentes? Pues hace que tengamos una visión de nuestro locus social, de si seremos o somos líderes, seremos obreros de un líder o seremos rechazados. Y eso permite que nos adaptemos o no. La tesis de Inmaculada en su momento aquí en Ceuta, que fue premio extraordinario de tesis, ¿no? En fin, tiene un marchamo, yo creo que interesante, ¿no? Premio extraordinario de tesis. Su nombre era la adaptación como factor de rendimiento en la sociedad pluricultural ceutina. Bien, la adaptación. Pero todo eso se va a ver nutrido o apoyado por el dominio de habilidades sociales o no. Como por ejemplo una habilidad social fundamental, la empatía, por favor. Si yo no me pongo en el lugar de otro, soy un bebé, como decía en otra publicación. Es que las personas individualmente y socialmente poco evolucionadas son súper egoístas. Son bebés. Eso es lo que le pasa a las dictaduras. Pero bebés con mala milk. Milk. Habilidades sociales, como la empatía. Podía hablar de otra, que es la asertividad. Se pueden decir las cosas. Porque yo soy muy claro y digo las verdades. Usted lo que es un mal educado. Claro, te puede decir las verdades, pero con educación, con temperamento, con corrección. Habilidades sociales. Claro, todo eso va desarrollando un comportamiento prosocial y moral. Precisamente uno de los discípulos de Piaget, y sobre todo una discípula que se dedicaron a la teoría inicial de Piaget, que no iba solo por el aprendizaje o por el desarrollo intelectual, sino que se decantó por el comportamiento prosocial, pues dieron una serie de pautas muy sencillas, que ahí se desgranan con mucha profundidad, y era que precisamente los pocos evolucionados están en una etapa que se llama de anomía, de no normas, no respeto a las normas, ¿no? Eso es hasta los 6 años aproximadamente, desde los bebés más anómicos hasta los de 5 años, 6 años, que ya son más respetuosos. Se entra en una etapa entonces de heteronomía, que es respetar las leyes que han impuesto otros, hasta que se consolida, sobre todo se inicia en la pubertad, en la etapa de autonomía. Kohlberg, que era y Anita Eisenberg, eran los dos discípulos, pues Kohlberg incluso llegó a diseñar, para conocer la evolución correcta, lo que le llamó los dilemas morales, ¿no? Y es que le ponía a diferentes edades el dilema, por ejemplo, y si tuvieras que robar para comer, ¿lo harías o no lo harías? Se veía como los diferentes niños, pues en televisión hemos visto alguna vez cuando se le ponen caramelos a los niños y se dice, pequeños, menos de 6 años, aquí hay unos caramelos que voy a repartir después, pero tengo que salir y ahora volveré a repartirlo. Cuando vuelve ya no hay ninguno, ¿no? Y los otros sí esperan y los mayores pues dictaminan ellos y hacen lo que quieren. Bien, finalmente se llega al desarrollo de actitudes, al universo de valores. Curiosamente, el Instituto de Estudios Zutíes publicó la tesis de mi hija referida a los valores, con una muestra de casi 1.600 individuos entre alumnos de diferentes edades, padres y profesores, referida a los valores de los adolescentes, de sus padres y profesores,
tanto en un contexto pluricultural o monocultural, como era el de Marruecos. Muy interesante los valores. Ella lo definió como los faros guías del comportamiento, los lighthouse. Y eso es lo que lleva a la socialización. Bien, si estos son los capítulos que se desgranan y que están integrados en la personalidad con estos modelos, después esto es lo que lleva es a que ese vehículo que nos lleva por la vida, la personalidad, desarrolla una experiencia que procura un aprendizaje. Bueno, pues ahí es donde nosotros entramos para ofrecer más ideas, y con esto termino, referidas a una revisión de las teorías más importantes sobre el aprendizaje, modelos, etcétera, etcétera. Lo voy a poner así. Este sería otro modelo ampliado, pero extraemos de ese modelo ya decimonónico y también de inicios del 20, que estuvo vigente casi hasta la mitad del siglo XX, que era el conductismo. Bueno, ¿qué podemos aprovechar del conductismo? Bueno, pues modificar el comportamiento, modificar la conducta, esas muchas veces conductas que hemos visto en niños o personas, por ejemplo, en un adolescente de estos que tienen el cuarto que es que está todo tirado por suelo, o el niño pequeño que da una pataleta, o cuando uno, no sé si esto les ha ocurrido a ustedes, yo creo que sí, que vamos a cualquier sitio a tomar algo o a estar tranquilos, a relajar, a hablar, y no se puede hablar porque hay unos niños cuyos padres se han desinteresado y que son un desastre, ¿no? Y que están diciendo quiénes son sus padres y cómo son sus padres. Bueno, pues eso se puede tratar a través de esa intervención de la modificación de conducta. Y de igual forma, con mucho mayor énfasis, nosotros profundizamos, tanto para padres, con un énfasis especial en profesores y también en científicos que están estudiando esto, en que al aprendiz hay que dotarlos de herramientas de aprendizaje. Y esas son las que trabajamos. Inmaculada aportó, tiene varios artículos sobre esta estrategia de aprendizaje, y muy interesante. Y de todo eso, y con esto termino, con la benevolencia de todo, porque me he remontado a los romanos, pero los veía necesarios. Siempre mi mujer me dice, bueno, hoy no la tengo aquí, pero como si la viera. Todo esto nos lleva a reafirmar lo que nosotros hicimos en el año 91, que fue proponer un metaparadigma de qué había que hacer en la enseñanza en general, padres, profesores, científicos, especialistas de diferentes ramas, qué había que hacer. Y lo resumimos en lo que se llamó el modelo SAE de situación, aprendizaje y enseñanza. Eso tiene un desarrollo de mucha contundencia, ¿no? De mucha enjundia. Esto se ha utilizado más en otros países, sobre todo en Estados Unidos, y en España poco. Bien, solo decir que en este metaparadigma nosotros concentramos esa tablita. Tuvo un trabajo para parirla de aproximadamente 8 meses, ¿no? Para tener una visión de conjunto y sintetizar, y por supuesto desarrollar, ¿no? Nosotros abogamos porque lo primero que tiene que dotarse en la casa, dotarse en la calle, en las escuelas, en la educación infantil, primaria, secundaria, superior, en la que sea, tiene que haber buenos especialistas sociólogos de la educación, o sea, que sepan manejar grupos. Los que no saben manejar grupos van a tener un aula de cogotes, seguro. Seguro. Mis alumnos, cuando se van de práctica, me dicen, por desgracia, con frecuencia, como tu primera impresión, en general la frase es la misma, ¿no? Me ha tocado un aula del cogote. Claro, no hay un especialista en dinámica de grupo, en estrategia de grupo. Bien. Por supuesto, dentro del grupo habrá que manejar, o habrá que tratar, o habrá que trabajar con cada elemento del grupo, con cada individuo, con cada persona en particular. Eso lo hace la psicología, y en este caso la psicología de la educación. Sociología lo primero. Yo podría decir la psicología, bien. No, sociología primero. Después psicología, para conocer a cada elemento del grupo. Y después vendrá otra rama, en este caso la enseñanza. Hay una rama específica dentro de la ciencia de la educación, que es la didáctica, que es la que se trata de aportar métodos adecuados
para esa persona, tanto individual como grupalmente. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y ese metaparadigma qué es lo que viene a proponer? Pues propone los principales modelos a nivel mundial sobre educación, perdón, sobre situación, sobre aprendizaje y sobre enseñanza. Principales modelos teóricos. Pero no solo se queda en decir, pues habrá que hacer el modelo cooperativo participativo, que en suma sería el colaborativo, también palabra que acuñamos nosotros, o el receptivo significativo y por descubrimiento, que son Dausubel y Brunner, en fin, de una serie de autores. Es que eso no se lo vas a decir al aprendiz, que tienes que aprender porque lo dice Piaget, porque lo dice. No. Eso tiene que tomar nota el especialista o el padre. Y eso lo tiene que llevar a la práctica a través de estrategias, que son las que se ofrecen o que ofrecemos nosotros. Estrategias de cada uno de ellos. Y todo eso va a generar un tipo de estilo acorde a cada uno de ellos. Por ejemplo, dentro de la parcela de la situación, o sea, de la parte de social o de socialización, pues el modelo socializado e individualizado. Y versátil, que sería el mejor manejo de los dos. En cuanto al de aprendizaje, sería el estilo profundo y el superficial, y el versátil, que sería. Y los modelos deductivos e inductivos de enseñanza, y el versátil, que sería, en suma, el que cierra toda esta historia. Y en eso es lo que consiste el libro, por supuesto, de una manera express, y ahí con toda profusión de detalles, hasta el límite que hemos podido, ¿no? Y que espero que haya personas interesadas, sobre todo en el ámbito de la educación, que quieran tenerlo en cuenta como una propuesta más, ¿no? Y esto es todo. Bien. Gracias. Ahora, si alguien quiere que yo le... Si queréis formular alguna pregunta, tal, si eso, usar el micrófono pues, para que la gente que nos sigue desde internet, que lo va a ver después, pueda escuchar las preguntas también. Es que quería haceros ver esto, porque simplemente de este CD tiene todas las presentaciones de cada tema. Quien vea esto nada más, ya se entera. Y si quiere profundizar mucho más, pues ya lee. Pero con las presentaciones que son así, os puedo decir que cada capítulo puede tener una media de 30 presentaciones. Algunos llegan a 60 diapositivas. Flashes. Así que está a la mano de quien quiera. Y por supuesto está ya en bibliotecas, está en muchos sitios. Salió hace muy poco, esto salió hace... no llega a un mes. Así que, muy bien. José. Paco, buenas tardes. Nada, primero dar una enhorabuena a ti y a Inmaculada por el libro. La verdad que es un libro muy necesario. Yo que ahora que me he incorporado al mundo de la docencia, echaba en falta un libro de este tipo, porque es verdad que ahora que recientemente hemos tenido que hacer las preevaluaciones de los alumnos, pues uno de los aspectos que hemos tenido que comentar, transmitir a los padres es pues la parte, digamos, de comportamiento, ¿no? Y bueno, a la hora de intentar pues sistematizar, hacer un perfil, ¿no?, de esos alumnos sobre su personalidad, pues a mí me hubiese venido muy bien pues, contar con vuestro libro, pero bueno, que lo voy a adquirir seguro, porque me interesa mucho la psicología y ahora la educación. Y si no la quiere, está en biblioteca. Bueno, pues sí que creo que es un libro que, además creo que por lo que he visto en la contraportada, este es un libro que está enfocado como manual, que es para poder que sirva, ¿no?, como instrumento de trabajo, ¿no? Y luego, bueno, pues sí quería hacerte, al margen de lo que he comentado, sí quería preguntarte, pues que en general lo que estamos comentando ahora en el ámbito de los compañeros, de los docentes, que vemos que hay no sabemos si es debido al parón, debido al COVID, o bueno, no sabemos muy bien qué es lo que ha pasado, pero que estamos viendo pues, realmente problemas graves en cuanto al comportamiento de los alumnos, ¿no? Entonces, claro, pues cada uno hablamos, vemos desde nuestros conocimientos, que no son lógicamente tan profundos como el tuyo en Inmaculada, que algunos los achacamos más a temas sociales, a otros a problemas, pues eso, a pérdida de valores. Pero bueno, me gustaría conocer, ¿no?, conocer tu opinión como experto reputado en la materia, pues a ver cómo lo ves tú, cuál es tu opinión y sobre todo
Sí, ¿qué crees que podríamos hacer para intentar revertir esta situación que nos tiene a todos bastante preocupados? Muchas gracias. Eh, no sé si recurrir a una frase conocida, que es entre todos la matamos y ella sola se murió, ¿no? Ahí tenemos que entonar el mea culpa todos. En fin, el refranero está lleno de... pero no quiero entrar en esa dinámica. La sociedad está como está porque cada uno de nosotros no hemos sabido mantener... no quiero ser muy puntiagudo en el sentido de decir la dignidad, ¿no? Pero en mantener el sistema de valores bien claro, bien visible, y de llevarlo a la práctica y de ser ejemplos en todo. Si esto no lo hacen los padres, no son ejemplos, no le pueden exigir a sus hijos que hagan lo que hacen, ¿no? La mala educación, cuando se ve a un niño mal educado, es que está retratando a sus padres. O sea, los padres no han tenido interés en educar a ese niño. Los padres lo han dejado ahí como un animalito, ¿no? Pero claro, después ese niño llega al aula, que es lo que estás comentando, aunque tú serán adolescentes, tienes mayores. Claro, es que el arbolito se endereza desde pequeño. No quiero entrar en el tema de lo que era la historia represiva que tuvimos en España, sobre todo la que yo viví en la escuela, ¿no? Que no podías hablar, no te podías mover, siempre estaban los de apellidos, y que me perdone alguno, no quiere decir que sean todos. Cuando yo hablo de mayoría, no hablo de la totalidad, ¿no? Siempre hay la norma que... Pero era una educación, la de entonces, represiva. Era una educación que no atendía al alumno. Lo que quería era niños uniformados, exactamente como en una fábrica. De hecho, todos estábamos uniformados, ¿no? Pero no solo por fuera, sino por dentro. Una mentalidad muy cuadriculada y con aquella asignatura que se llamaba formación del espíritu nacional, nada menos, ¿no? Y la religión también, ¿eh? Quiero decir, la de entonces también, con lo que había entonces. Yo creo que a mí me hace gracia. El cambio lo tenemos, creo firmemente que el cambio lo tenemos que propiciar todos. Y a mí me hace gracia cuando hay alguien que dice, es que tenemos unos políticos, que no sé cuántos. Pues probablemente. Pero los políticos han salido de abajo. Y si abajo no se cambia, los que lleguen arriba serán muy malos. Porque serán el ejemplo de donde han salido. Luego, la cuestión de cambiar tiene que ser de cada uno. Tenemos que cambiar cada uno y ser ejemplo cada uno. Y el profesional de la educación tiene que ser un ejemplo. Hay una frase muy bonita de Freinet que decía, es del año 71, un libro, Freire, el de la libertad, y Freinet era más el de la ciencia, aunque también tenía espíritu libertario. La frase decía, un educador que no siente gusto por su trabajo se convierte en un esclavo de su sustento. Y un esclavo no puede formar hombres libres y audaces. Después lo ampliaba, ¿no? Pues esta es la cuestión. Cuando hay un profesional, como cuento yo ahí en el libro, como contamos nosotros ahí en el libro, que no le interesa el aprender a aprender, sino que dice que tiene un programa que impartir y entonces lo que hace es, llega y da su lección, pero además lo hace leyendo el libro de texto. Pues ese era el modelo antiguo que había, que eso hay que cambiarlo. Lo primero será pasar del aula del cogote a una microsociedad. Y habrá que saber sociología de la educación para saber manejar los grupos a nivel estrategia, fundamentado con los modelos teóricos, estamos de acuerdo. Pero a nivel estrategia. Luego habrá que saber psicología de la educación. ¿Cómo es la personalidad de estos niños? Este niño, tendencia neuroide, este niño está ya neurotizado, este niño ha pasado en ese ranking, ha pasado de las manías que ya son manías perjudiciales, a fobias, a obsesiones.
a ansiedades. Estoy viendo que alguien está entrando en anorexia. Se pasa ya a depresión ligera, media, mayor, psicosis, esquizofrenia. Sí, no quiero yo pintar esto muy negativo, pero esto es lo que hay. Entonces, yendo al fundamento de lo que yo podría aportar, o lo que el libro puede de alguna manera iluminar. De alguna manera la educación, que la tiene que impartir la tribu entera, tiene que empezar en la casa. El hogar tiene que estar coordinado, pero no coordinado para la fiesta de la tortilla o la fiesta cultural de hacer uno no sé qué y los otros hacen pestiños y los otros hacen lo que sea. Eso es la anécdota, eso no es arreglar nada. La cuestión es estar implicado. No hay una asociación de padres, implicar la asociación de padres y estar pendiente de lo que hace el hijo y ayudar al hijo, a los hijos, y en coordinación con los maestros. Bueno, no sé si ustedes recordarán, los más mayores como yo sí, a mí se me ocurrió decirle a mi madre una vez, que me veía triste, ¿qué te ha ocurrido? No, es que don Manuel me ha castigado, me dio una paliza a mi madre tremenda. No se trata de reproducir ese modelo tampoco, que es en el que ella se nutrió, ¿no? Pero el maestro era la autoridad. ¿Cómo le va a quitar un padre la autoridad al maestro? Salvo que el maestro tenga un problema, ¿no? Porque para eso hay otros medios. Pero eso de que a la mínima le da crédito al niño y condena a muerte al maestro, o va y le agrede, o lo insulta, y hoy día las redes sociales, el daño que están haciendo también, en este sentido, ¿no? Bueno, que es terrible. Quiero decir que esto tiene que partir del hogar. Los especialistas tienen que ser especialistas en el hacer aprender a aprender, ¿vale? Y no en el reproducir mantras, retahílas ni nada de esto. Y sobre todo, tienen que ser un ejemplo. Todos debemos ser un ejemplo. Todavía recuerdo cuando iba por la calle y había alguien que me decía: niño, eso no se hace. Oye, ¿qué estás haciendo? Bueno, no quiero contar la última anécdota, que estuve a la puerta, lo saben los amigos, a la puerta de mi facultad, ¿eh? En el campus universitario. No lo voy a contar porque es muy fuerte. Pero a ver si ustedes le dicen hoy a cualquier niño, eso no se hace. A ver qué le dice el niño. Eso si no le agrede, o si no le... En fin, los rifa, vamos, los rifa en el sentido de que los pone verdes, o cosas similares. Cuestión de todos y el ejemplo y desde abajo. O sea, imagínense ustedes que ha cambiado el mundo, que todos los de abajo, los ciudadanos de a pie, como yo y como ustedes, como vosotros, somos gente que yo creo que la mayoría lo intentamos, ¿no? Salvo alguna debilidad y alguna vez que metamos la pata. Bueno, la mayoría depende de determinadas edades, de otras veo que no tanto. En fin, esto sería motivo de una investigación. Pero imagínense en un mundo que esto ha cambiado y que la base es extraordinaria. Gente digna, gente preparada, gente ejemplar, que hasta nuestro... En fin, no quiero entrar en otras profundidades, ¿verdad? Ejemplar. Pues ¿cómo serían los que están más arriba de nosotros y que nos representan? Pues serían los ejemplares de los ejemplares. Claro. Pero si lo que tenemos es una sociedad podrida, pues lo que podemos tener como representantes son gente podrida. No sé si me he explicado. Por allí me parece que alguien querría opinar. José, formación inicial y permanente es fundamental. Bueno, buenas noches. Yo estoy como trabajadora social dentro de un centro escolar, llevo ya muchos años. Aquí en Ceuta hay un programa muy interesante de los trabajadores sociales, se trabajan dentro del ámbito escolar y sobre todo intervenimos con las familias cuando existe, bueno, una demanda de intervención por parte del profesor. Y estoy, vamos, totalmente de acuerdo en lo que usted ha mencionado, ¿no? Que la familia es el pilar, ¿no? De la sociedad y es ahí donde se nutre la trayectoria de la persona. Y después, por otro lado, me parece incoherente la falta de autonomía. Lo que yo veo, yo no soy docente y veo una serie de cosas que digo, es que es muy difícil sacar a los chavales adelante, ¿no?
por un lado está la disparidad entre la falta de responsabilidad que tiene el alumno en su trayectoria personal como alumno y o sea, la poca autonomía que tiene el alumno para trabajar solo y lo que se le pide al alumno, ¿no? Hay una incoherencia ahí, no sé si me explico bien, pero Sí, sí. creo que es brutal, ¿no? Por un lado, estamos tratando a los adolescentes y a los niños como si fueran personas mayores, dándole herramientas muy potentes que lo llevan a ser... Si yo hubiera tenido un móvil con 12 años, vamos, no sé lo que habría sido de mí, ¿no? Que me hubiera metido la pata una y otra vez, ¿no? Con un móvil, no un móvil, redes sociales en el móvil. Y pues eso, que le damos herramientas muy potentes y después yo lo que veo desde fuera es que los chavales no saben trabajar solos. Después de muchos años en su trayectoria escolar y vida escolar, veo que los padres que se implican al final son ellos los que estudian en vez de los hijos. Claro. Y gente con formación que no saben darle una responsabilidad y una autonomía a esas personas que son pequeñitas que después serán personas adultas, ¿no? Y ahí veo yo una disparidad, ¿no? Y una falta de trabajo en ese sentido, ¿no? En dotar de responsabilidad a los niños, que hasta el sistema educativo ha cambiado, ¿no? Ahora, bueno, pues cada vez es más fácil aprobar, o sea, requiere menos esfuerzo pasar de curso sin quizá tener pues o sea, las asignaturas aprobadas, ¿no? Aunque aprobar una asignatura no te dota de sabiduría ni de... Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Pero parece que nos da miedo castigar o sea, no castigarlo, estoy empleando una palabra un poco antipedagógica. Nos da miedo que el niño se equivoque, se caiga y que, bueno, que aprenda de los errores, ¿no? Es como si ahí hay un desfase, ¿no? Yo lo veo una incoherencia. Vamos a ver, evolutivamente, en el año 1970, que salió la Ley General de Educación, parecía que lo iba a arreglar todo, se rompía con el modelo anterior, la verdad es que fue un avance, pero tuvo poca viabilidad. Entre otras cosas porque cada vez que se ha hecho una ley, y lo digo porque yo fui un ponente en la LOCSE, ¿vale?, a través de los colectivos y demás, bueno, en un momento en que yo estaba en una situación que pude participar en la LOCSE, igual que después estuve también en la Ley de Reforma Universitaria. Cuando todo se queda en teoría, fracasa. O sea, si la cuestión es cambiar de collar, o sea, ofrecer una nueva ley, que nadie se encarga de dotar con una ley de acompañamiento presupuestario adecuada, con una formación inicial, yo en ese tema no he querido entrar porque ahí podía decir y explayarme, con una formación inicial y permanente del profesorado, voy a decir, la voy a calificar con bondad, deficitaria, ¿vale? Si hay una formación inicial con cierto, digamos, énfasis, entre comillas, es la de los maestros. Pero la de secundaria, y lo puedo decir porque yo traje el CAP a Ceuta hace un montón de años, fui durante 20 años el coordinador y fuimos profesores mientras lo hacíamos gratis. Pues ya empezó las disputas porque ya daban un complemento y esa fue otra historia. No merece la pena que lo diga. Y conseguimos que al final se cambiara al máster. Y el máster pues, viene a ser lo mismo. O sea, esa es mi impresión particular. No estoy generalizando. O sea, una formación de maestros de 4 años que ofrecía además una alternativa. O sea, si una alternativa tan fácil como la de los gremios de la Edad Media hubiera sido mejor. Fíjense, estoy hablando de la Edad Media. Hubiera sido mejor. Un primer año de aprendiz. Se llega a la facultad para que te den 4 orientaciones, pero tiene que estar un año entero en colegios. Por ejemplo, en el Tajo. Y lo mismo un ingeniero, lo mismo farmacéutico, o sea, en el Tajo un año. Y viene a la facultad para hallar coherencia en lo que vayas viendo, se te dan unas pautas para que lo veas, después comentamos.
un segundo año de una formación general en todas las áreas. Un tercer año de especialidad, en formación especialidad, y un cuarto año de a torear tú. Ya no eres aprendiz por observación, ya a torear, cuarto año. Y eso nos pareció, en fin, todavía recuerdo, a un alto, importantísimo cargo que decía eso es inviable. Bien, quiero decir que lo primero sería, la LOCSE ha sido la mejor ley de educación a nivel mundial. En esa se han inspirado, como se inspiraron todas en Piaget para el modelo estructural. En la LOCSE se ha inspirado medio mundo. Vamos, toda Hispanoamérica, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué ocurrió con la LOCSE? Un fracaso, porque la formación inicial y la permanente del profesorado es nefasta. Magisterio, así. Secundaria, muy mal. Yo he sido hasta este año profesor tanto de CAP como de máster de secundaria. Pero es que el profesor universitario no tiene formación inicial. O sea, vamos a ver. Tampoco quiero entrar en el tema de la nota de corte para acceder a las carreras formativas como docente. O sea, otra historia. O sea, en los países nórdicos, en Finlandia, la máxima nota que hay, o sea, lo que aquí serían las ingenierías en telecomunicaciones, ingeniería industrial, etcétera, etcétera, o para hacer medicina, eso sería lo máximo en España, ¿no? Allí son los que van a ser docentes. Finlandia, Suecia, van a ser docentes. O sea, además es que tiene coherencia, es que tiene sentido. ¿Quién tiene que formar a la gente? Los mejor formados, los formadores mejor formados. Pues aquí es que ni sé. Y claro, si además de poner una ley inútil que no forma adecuadamente al profesor, no quiero entrar en el tema de inspección educativa también, esa es otra. Pues es que todo va unido, todo va unido. Vamos de desastre en desastre. ¿Eh? Y si, claro, en las aulas lo que hacemos es reproducir el lema de la escolástica todavía, o sea, hay alguien que lee un libro y ahora vais a hacer los ejercicios de la página tal, el ejercicio 4, 7 y 9, que además hay libros de ejercicios corregidos. Está en la guía del profesor, todo esto. Lo digo porque yo tengo publicado con Anaya, no sé si son 36 libros, con Anaya, 36 libros dedicados al profesorado y a todo este tipo de cosas, ¿no? Claro, pero están ahí como esto. Pues esto será un libro más. Y a lo mejor hasta para alumnos universitarios va a ser un tormento, probablemente. No lo sé. Pero esto es lo que hay. O sea, hay que cambiar de mentalidad. Y si queremos un país que progrese, educación, ciencia, por supuesto, respeto y por supuesto esfuerzo. Y esto es lo que falta. Y si todos vamos a escurrir el bulto, Mialaret, que es una eminencia, vamos, un psicólogo francés, decía, lo que más me duele es ver tanto docente mirando continuamente el reloj. La frase tiene tela, ¿eh? Y no vengo aquí a molestar, ni a destripar, ni nada de esto, pero oye, que entre todos la matamos y ella sola se murió, lo digo como docente. ¿Eh? Y como alumno que fui, y como alumnos que tengo, y etcétera, etcétera. El trabajo que se está haciendo en los centros de acompañamiento al profesorado, pues eso debería servir para una mejora también importante. Todavía recuerdo cuando los que éramos maestros en su momento, que dábamos clases hasta los sábados por la mañana, todos los días, mañana y tarde, sábados por la mañana, y nosotros no teníamos a nadie que entrara a dar educación física, ni nadie que entrara a dar inglés o francés o lo que fuera. Nosotros lo hacíamos todo. Ahora hay un plantel de profesores que bueno, los resultados obtenidos en la educación demuestran cómo estamos. Vamos, que no lo digo yo, que lo dice el informe PISA continuamente. Y entonces, esto hay que cambiarlo. ¿Cómo? Pues partiendo de, creo yo, a nivel político, de un acuerdo, de una única ley consensuada, bien financiada, tanto en la formación inicial y permanente del profesorado, y no como eso de que se hace un curso, le reconoce los exenios, cosas de estas, vamos, yo es que eso lo veo, porque he impartido cursos donde la gente venía sin ningún interés, porque lo que quería era,
papel para el sesenio. Eso en la universidad, menos mal que no se da. En la universidad tenemos sesenios, los que tenemos una producción científica que ha sido evaluada por la ANECA o que ha sido evaluada por la entidad que sea y te reconocen el sesenio, que además para la basura que dan de dinero. Es que estos son los males del sistema educativo. El coordinar una buena ley con apoyo de todos y desde luego la gente, los especialistas tienen que estar muy bien preparados y en connivencia o en colaboración con los padres en formar a los niños y por supuesto en ese ámbito situacional del contexto de lo que es la sociología, después de la psicología, después de la didáctica y después de eso que eso es de contexto general, después entraría la matemática en profundidad, la ciencia en profundidad, la lengua, todo lo que se quiera. Incluso no sé por qué se ha quitado el latín, no lo entiendo. No lo entiendo. Pues si eso es sumamente formativo. O cómo se han reducido materias troncales importantes, reducidas. Bueno, pero claro, después de ver en la universidad cómo esta asignatura en la universidad está. Yo recuerdo que entré, cuando gané la plaza, hace 37, 38 años. El temario era de aproximadamente... El primer año yo vi el temario, no existían ni los departamentos como ahora ni nada de esto, que íbamos por libre cada uno, ¿no? Pero el contexto general era de alrededor de una asignatura anual sobre los 25 o 30 temas. 25 o 30 temas. Por esa regla de... Bueno, después hubo que ir reduciendo un poco, aglutinando, dando más coherencia. Lo nuestro siempre ha sido intentar darle más coherencia, ¿no? Se llegó a reducir hasta 23, 24, bueno, en una asignatura anual, ¿vale? Como las asignaturas en la universidad pasaron de un plumazo de ser anuales a ser cuatrimestrales, semestrales le llaman, mentira, o sea, subterfugio, cuatrimestrales. Dura 4 meses, no llame semestral. Bien. Igual que la otra no es anual, sería en todo caso de 9 meses. Pues lo lógico es que de 24 se quedaran 12. Esta asignatura ahora mismo tiene aproximadamente, más o menos, depende de quién la dé o cómo se dé, entre 4 y 6 temas. 4 y 6 temas. Claro. Es que si lo que queremos es hacer, como se han venido haciendo en su momento los graduados escolares, o como se han hecho después los graduados en enseñanza secundaria obligatoria, si lo que queremos hacer es títulos por decreto ley, pues nada, vamos a apuntarnos cada uno a que nos den el que más nos gusta. A mí que me den el de medicina, que fue mi vocación frustrada que nunca pude obtener, ¿no? Que nadie descarta que cuando me jubile, que me queda 1 año y medio, que haga medicina, ¿no? Ojalá pudiera. Es que las cosas son como son y que tenemos que hacerlo entre todos. Y vuelvo a repetir la visión que yo tengo de general de contexto, ¿no? Y es que esto se tiene que cambiar desde abajo. Tenemos que cambiar con el ejemplo desde abajo. El ejemplo del padre, de la madre, como eran nuestros padres, como eran nuestros abuelos, como era el vecino, puertas abiertas, respeto absoluto, ¿no? Como era todo en general. Sí, que a lo mejor era una sociedad un poco hipócrita, sí, pero la hipocresía ocultaba las miserias. Pero es que ahora las miserias es que son continuamente a la luz del día, es que te la refrían por la cara, solo hay que ver la televisión, por favor. No quiero entrar en las comidillas estas que hay, que un hijo destripa a una madre o no sé cuánto. Yo es que soy contrario, yo no veo televisión, me niego a ver televisión. ¿Alguna otra idea o algo que quieras? Bueno, pues muy bien. Muchas gracias. A vosotros por aguantarme. Que sé que lo hacéis por cariño, vamos. Muchas gracias.